Buenos días, Rafa Rius. Buenos días, Manolo Gallego. ¿Cuánto tiempo sin oírle por aquí? Reemprendemos como buenos escolares nuestro curso académico de conversaciones en Pues, antena. pues vamos con ese curso académico y empezamos por un tema que tú titulas Informe sobre el mapa de la pobreza. Tú dirás a qué te refieres, cuál es el mapa y Bueno, qué es un características. tema eterno, vamos, Sí, sí. no depende del curso escolar. Me refiero a que el pasado viernes, el 10 de septiembre, se publicó un informe, el segundo informe sobre el mapa de la pobreza en España, Mm, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. Ya era el segundo informe que hacían y el documento lleva un elocuente título muy poético, pero terrible. El subtítulo es El paisaje del abandono. vaya. Y bueno, a mí lo único que no me gusta es lo de la pobreza severa, porque lo que sí que queda claro, por eso hablan del paisaje del abandono, es que en el Estado español hay nada menos que 4,5 millones de personas en situación de pobreza, que ya digo que el informe llama severa, Mm, pero que, bueno, y que prácticamente una de cada 10 personas que vive en España estaría dentro de esa pobreza severa. Pero bueno, a mí no me gustan mucho los adjetivos innecesarios, ¿no? El informe habla de la pobreza y la pobreza no necesita calificativos, ¿no? Son pobres y ya está, ¿no? Y lo más preocupante, que ya también lo hemos comentado en alguna ocasión, es que no es un fenómeno nuevo, ni siquiera tiene que ver directamente con la pandemia. El estudio este avisa de la consolidación de una bolsa de pobreza estructural. Es decir, que no es de ahora ni es una cosa que nos venga de nuevo, vamos. Y está formada por esa parte de población que ya estaba abandonada antes de la pandemia, ¿no? Oye, Los datos, me has dicho, Rafa, perdona, quién elaboraba el informe, de quién era el informe, o no lo sí, recuerdo. es una organización que se llama la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. Vale, vale, vale. EAPN es en sus iniciales. Sí. Y bueno, pues eso, viene a decir que nada de pandemias, que no busquemos excusas con la pandemia, Ujú. sino que es una bolsa de pobreza estructural. Está formada por esa parte de la población que ya estaba abandonada antes de la pandemia. Vale. De hecho, los datos correspondientes a la renta recogidos en este informe son previos, ¿no? Eh, Mientras que, eso sí, las variables de privación material provienen de una encuesta sobre condiciones de vivienda del 2020. Y bueno, pues el conjunto dibuja un panorama más que preocupante de consolidación de la precariedad en estas personas, ¿no? Las personas que, como decía, las personas en esta situación pues serían los pobres entre los pobres, vamos, los que sus ingresos están por debajo del 40% de la media de la población, ¿no? De la media de ingresos de la población. Y bueno, ahí se produce una cosa bastante curiosa, porque según las cifras y según lo que todos sabemos a diario, su supervivencia, eso implicaría que su supervivencia económica sería inviable, ¿no? Es decir, ¿quién puede vivir con menos de 500 euros al mes? Y sin embargo, oh milagro, que dirían los curas, Mm. sobreviven, ¿no? Eso es lo que afirma el estudio, claro. O sea, bueno, a más de uno se morirá de hambre, hay malnutrición infantil, el índice de suicidios es muy elevado, que tampoco se habla nunca de ello en los medios. Mm. Pero bueno, el caso es que con gran esfuerzo la gente hace de tripas corazón, que se dice, y echa para adelante. Por otra parte, otra cuestión es que esto no solamente se cronifica, sino que aumenta, ¿no? Este informe alerta de que ha pasado de aumentar un 4,7 a aumentar hasta un 7% en un año, ¿no?
incrementándose hasta un 50%. Los pocos avances que han habido en algunos años pues se han vuelto a los peores valores de antes, de eso que llamaban crisis, ¿no? Así que, bueno, pues esta parte de la población se ve muchas veces forzada a decidir que o pagan el alquiler o comen, Sí, porque para las dos cosas no tienen. Porque también hay que contar con los suministros, material escolar para los niños, ropa. Bueno, y ahora, como última novedad, parece ser que es necesario en cada casa un ordenador para conectarse, porque ahora todo parece que tiene que hacerse online. Ayer mismo me enteré que hasta apuntarse o desapuntarse al paro lo tenías que hacer online. sí, y mucha actividad escolar o parte de la actividad escolar, pues te puede tocar un día u otro que sea online, que sea a través de las redes. Claro, pero si te tienes que gastar más de lo que percibes al mes en un ordenador, Sí, es una aunque sea de barbaridad. segunda mano, pues ya me explicarás. Mm. Pero bueno, como ahora estamos todos online, pues es lo que hay. Luego hay otra trampa que es que, sobre todo cuando oímos comentar, las pocas veces que se oye comentar algo al respecto en los medios, hablan siempre, cuando dan cifras, hablan siempre del salario medio interprofesional. Y eso es una trampa, evidentemente, porque otra de las cosas que refleja este informe es la consolidación de la desigualdad. En esta sociedad nuestra, de nuestros pecados, la renta media anual de las personas que no están en pobreza, los que tenemos algo más de dinero, es 13.000 y pico euros anual. Y eso es 5 veces mayor a la de quienes viven en pobreza, que no llegan a los 2.500 euros, ¿no? Mm. Ya me explicarás tú con 2.500 euros al año qué equilibrios se pueden hacer, ¿no? Porque además son cifras que recogen una evolución a dos ritmos que va aumentando continuamente el abismo social. Ya desde 2014 la renta media se incrementó en 2.000 euros para el grupo de los no pobres, por entendernos, y solo 600 para el segundo grupo, con lo cual la distancia cada vez es mayor, ¿no? Entonces, bueno, pues es una distancia que pone evidencia que la supuesta recuperación económica de la que tanto alardea el gobierno no fue ni mucho menos para todos, ¿no? Entonces, bueno, desde este informe pues destaca la necesidad, por lo menos, de completar sin más retraso las medidas económicas y sociales de sostenimiento y protección que se han implementado, como ya hemos comentado también muchas veces, solo muy parcialmente. Entre estas, pues la más famosa y conocida, la del ingreso mínimo vital, ¿no? Sí. Que cada vez se queda más en evidencia las enormes tramas burocráticas, y hay un gran porcentaje de los que tendrían derecho Que que no no, están por percibirlos. que no llegan a percibirlo por lo que tú has nombrado, tramas burocráticas, dificultad, papeleo o desconocimiento de la burocracia que te puede llevar a acceder al ingreso mínimo. Y después que dicen de que 2 de cada 3 casos de solicitud son rechazados, algunas veces arbitrariamente, y que no se entiende muy bien el motivo por el que se rechaza lo del ingreso mínimo vital, ¿no? Que por otra parte no es lo que demandaba la gente, ¿no? No tiene nada que ver con el ingreso mínimo, ni la renta básica, ni todo eso, ¿no? No, bueno, y además es que es curioso, dentro de las tramas burocráticas, la última que me he enterado leyendo un poco sobre el tema es ya totalmente surrealista o más, vamos, lo siguiente. Sí, Porque resulta que para percibir el ingreso mínimo vital hay que hacer una declaración de la renta. eso es. Dices, bueno, vamos a ver qué es renta. Es decir, que esta miseria que cobro, entonces, claro, como la mayor parte de la gente no tienen, por razones obvias, la obligación de hacer la declaración de la renta, porque no llegan ni con mucho al mínimo que está estipulado, pues bueno, van a pedir el ingreso mínimo vital y dicen, no, es que usted no ha hecho la declaración de la renta. Total, que aunque sea meramente simbólico o, bueno, o burocrático
por decirlo más claro, pues tienen que hacer la declaración de la renta total. Entre unas cosas y otras, una mayoría de la gente que tendría derecho a ello sigue sin percibirlo. Otra cosa que también hemos comentado a veces es que, bueno, se supone que para no ser pobre hay que tener un trabajo, pero la situación inversa es falsa. Es decir, como demuestran los datos, se puede conseguir un trabajo y ser pobre, incluso trabajar y ser muy pobre, y no llegar a final de mes, ¿no? Sí. Porque con trabajos temporales y mal pagados, pues es casi peor que no tener trabajo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso significa o implica no poder llegar a final de mes con frecuencia, ni hacer frente a gastos imprevistos, no poder comer proteínas, ¿no? O sea, carne, pollo, pescado, no, evidentemente no poder ir de vacaciones, vamos, eso ni soñarlo, y por supuesto quedar excluido de las actividades de ocio, de cultura e incluso de mantenimiento de las relaciones sociales que son indispensables para el desarrollo personal, vamos, y para el bienestar emocional. Es decir, que quién no necesita de cuando en cuando tomarse una caña con los amigos, ¿no? Es algo que parece que sea un lujo, pero que desde un punto de vista de relaciones sociales es absolutamente, yo diría que necesario, ¿no? Para la salud mental de la gente, ¿no? Entonces, bueno, pues así van las cosas. En mayo de 2020, el gobierno de coalición que tenemos presentaba a bombo y platillo una de las medidas centrales del escudo social, eso que llamaban el escudo social, Sí. que era ese ingreso mínimo vital y que estaba destinado a acabar con esta pobreza exagerada o al menos reducirla significativamente. Y bueno, pues a estas alturas seguimos esperando que la cosa sea realmente efectiva. De hecho, el ingreso mínimo vital está aún muy lejos de cumplir con lo que en Europa llama la Carta Social Europea. Es decir, que ha tenido una serie de incumplimientos muy claros. En primer lugar, la suficiencia, es decir, no es suficiente Sí. al ritmo que suben los precios o que están ya incluso, no es suficiente para un mínimo de dignidad en la vida cotidiana, ¿no? Luego, lo que hemos hablado, los criterios de acceso, bueno, pues el requisito de antigüedad al empadronamiento, el tema de la edad, la continuidad de la prestación, que para la más mínima se puede dejar de percibir. Pues bueno, hay una serie de trampas que hace que estas personas puedan percibir, pues perdón, puedan perder el ingreso mínimo vital aunque lo sigan necesitando, ¿no? Sí, señor. Entonces, bueno, lo que denunciaba este informe es que a las deficiencias de las rentas mínimas autonómicas se ha sumado esta norma estatal que ha tenido una implementación absolutamente caótica y que estaría redundando en un empeoramiento para quienes cobraban las rentas autonómicas, ¿no? Entonces, bueno, según las malas lenguas, el ministro de Seguridad Social ha conseguido su objetivo porque era exdirector de la agencia encargada de la contención del gasto fiscal y eso sí, estas medidas tan mal implementadas están consiguiendo que no suponga un gran coste para las arcas públicas. Pero bueno, eso sería ser muy mal pensado, ¿no? Sí. Estamos hablando Pero del bueno, señor Escrivá, te sí, sí. refieres, el ministro. Entonces, pues la situación es realmente complicada. La verdad es que informes como este no dejan de poner de relieve que la situación no solo no es coyuntural, es estructural, Ujú. sino que además es de difícil solución a corto o medio plazo, ¿no? Ujú. Sobre todo cuando, a pesar de las buenas palabras del gobierno, el otro día tuve la santa moral de escuchar la entrevista que le hicieron en la 1 a nuestro buen amigo Pedro Sánchez Sí. y bueno, prácticamente vivíamos en el país de Jauja, ¿no? O algo así. Sí, cuando te estaba escuchando, cuando te estaba siguiendo lo que estabas contando, estaba pensando precisamente,
Bueno, este es un tema que no se trata en los medios de comunicación, que no forma parte del debate de las televisiones ni de los grandes medios, que como mucho es una noticia que aparece, que puede aparecer en 30 segundos en algún informativo, pero sin profundizar, sin ver las causas y las consecuencias de esta pobreza, etcétera, ¿no? Es decir, que la gente no los tertulianos, con perdón, no suelen entretenerse en el tema, ¿no? No, o cuando lo hacen se dedican a tirar balones fuera y decir animaladas como la que, a pesar de ser un lugar común, la xenofobia no ayuda, ¿no? Porque según este estudio, no es verdad que las personas más necesitadas sean migrantes. 3 de cada 4 personas en pobreza severa de esta, más del 70%, es decir, la inmensa mayoría de personas de más de 16 años o más, son españolas. Es Ajá. decir, que de que sean inmigrantes, nada, ¿no? Incluso se ha visto que el tema de la migración también es relativo. Es cierto que a mayor nivel educativo, que por cierto hoy salía otra estadística de la situación de España con respecto a Europa en temas educativos y es realmente terrible, ¿no? Las cifras de abandono escolar, las cifras de gente que acaba la ESO o la educación secundaria, pues son las peores de Europa, ¿no? Pero con bastante diferencia, además, por encima de la media, ¿no? Entonces, bueno, aunque a mejor educación sí que es cierto que le corresponden mejores números, pero ni siquiera las personas con educación superior se libran de poder caer en situaciones de pobreza extrema, ¿no? Es decir, que se ven por ahí en las colas del hambre gente con varias licenciaturas. Entonces, bueno, pues el empleo Concluimos. tampoco. Ujú. ¿Eh? Conclusión para este tema, ¿no? Por no Por no alargarlo alargarlo demasiado. más, ¿no? Si es que ya lo sabíamos. Pues la conclusión, evidentemente, es que como mínimo Mm, habría que implementar adecuadamente la miseria que han decidido, porque cuando aprobaron el ingreso mínimo vital, bueno, aquello fue de echarse flores continuamente. Pues bueno, ujú. pues como mínimo que cumplan eso, ¿no? Que cumplan lo que han dicho. En segundo lugar, que sean mucho más severos con el tema de la vivienda, porque la vivienda se lleva la mayor parte de ingresos mensuales y todos sabemos que el ASNEF y los bancos que todavía deben muchos miles de millones tienen una buena parte de bolsa de vivienda vacía que como mínimo otra de las cosas que propone el informe es que se pague la deuda pendiente de los bancos con vivienda vacía para transformarla en vivienda social, que eso es algo que es absolutamente lógico, pero que dejan que están lejos de hacer, ¿no? Es decir, que el gobierno no parece que haga eso, ni siquiera que recuerde que la renta mensual se dedica en más de un 50% en muchos casos a pagar el alquiler, ¿no? Y que a pesar de las medidas tomadas por el gobierno, vemos prácticamente a diario que continúan los desahucios, ¿no? Entonces, bueno, pues el informe concluye respecto a esto que vale, que haría falta una voluntad política mucho más decidida por parte del gobierno a la hora de tomar decisiones eh, para solucionar pues, temas como esos, ¿no? Mm. Y por último, y para acabar, A ver. un dato autonómico. El País Valencià es una de las comunidades autónomas más castigadas por esta pobreza severa. Uno de los que lo han comentado evidentemente es la PA, ¿no? La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que consideran absolutamente prioritario trabajar en la organización y la lucha de las familias ante los bancos y los fondos buitre y hacen incidencia en esto que comentábamos, ¿no? Que la banca devuelva su rescate en vivienda, ¿no? Entonces, bueno, pues junto con Canarias y alguna que otra comunidad por ahí, Valencia, el País Valencià tiene el gran honor de ser
una de las autonomías donde la pobreza es más importante y donde la desigualdad social es más evidente. Entonces, bueno, pues no es como para estar orgulloso, pero sería cuestión de esperar que un gobierno de progreso formado por partidos que se autocalifican de izquierdas, pues que cumplan por lo menos la ley valenciana que salió en 2017, que decía que no pueden, que los grandes tenedores no pueden echar a ninguna familia que no tenga alternativa habitacional. Y eso es una ley, o sea, se trata simplemente de cumplirla. Y ya tiene 4 años. Bueno, pues a pesar de lo cual siguen desahuciando familias y por lo tanto, pues eso, habría que por lo menos cumplir la ley y impulsar una nueva ley de vivienda que sea un poco más justa, ¿no? Así que la conclusión sería clara. La lucha solidaria de todos, no solamente de los afectados por la pobreza, pues la lucha solidaria es más necesaria que nunca, ¿no? Muy bien, ¿quieres que concluyamos así entonces? Sí, sí, Este es tema. la única conclusión posible. Frente a un panorama de desastre, la única alternativa es muy vieja, pero es la única y la más necesaria, que es la solidaridad. Y el apoyo. La solidaridad efectiva y práctica. Ujú. Bueno, pues lo dejamos aquí. Me queda preguntarte dónde la gente que haya escuchado esto que acabas de relatar, que nos haya estado escuchando durante estos 20 minutos más o menos, ¿dónde puede encontrarlo o puede hacerse y leer Hay el diversos informe? periódicos alternativos que han publicado informes al respecto, entre otros El Salto. Sí. Bueno, pero el informe entero se puede hallar en El algún informe sitio. entero no lo sé. Yo Vale. he leído resúmenes y por lo tanto habría que ir a las redes y repito el nombre de la asociación esta, Repite. porque me imagino que tecleándolo en la red aparecerá. Es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. Vale. Repito, Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español. Y ese informe se publicó el pasado viernes 10 de septiembre. Muy bien, ¿Vale? pues vale. Dicho queda. Vamos a descansar un poco y seguimos con otro tema. ¿Te parece? Me parece perfecto. Seguimos, Rafa. Seguimos con Afganistán. Aunque tú el titular que me mandabas es mucho más largo, no lo tengo ahora adelante porque la máquina me hace trampas y no me lo deja ver. Afganistán, y decías, La tragedia que no cesa, queda un poco así sí, trágico de tragedia griega, pero es sí, cierto, porque vale, desde los años 70 que entraron los rusos, sí. bueno, por no hablar de antes, pero vamos, pues ya llevan, pues eso, 30 y 21, pues más de medio siglo que no han parado de sufrir, ¿no? Bueno, Entonces, pues bueno, si quieres, no sé cómo piensas tú organizar este tramo del programa, pero podríamos empezar por situar a Afganistán, si quieres, geográficamente, aunque yo creo que la gente lo tiene claro, pero por si acaso, y después continuar como quieras, como de todas maneras, como bueno, quieras tú. no me he preparado como suelo hacer los límites, pero vamos, yo creo que son bastante conocidos. Mm, Afganistán es un estado del centro de Asia, ¿no? sí, De Asia Central. sí, Y tiene unas fronteras bastante complicadas. Creo que tiene hasta un pequeño trocito, que no recuerdo ahora, pero son pocos kilómetros, de frontera con China. sí, Sus sí, fronteras sus fronteras más importantes son con la Unión con la antigua Unión Soviética, es decir, con la Rusia de Putin y bueno, y con algunas de las repúblicas, ¿no? y con Pakistán, De, Kazajistán, con sí. Uzbekistán y La otra algún... provincia importante, Mm, perdón, el otro país importante que tiene frontera es Pakistán. sí, Digo importante por cuestiones migratorias, porque sí, es ahí donde se están dirigiendo la mayor parte de los refugiados que están huyendo de los talibanes, ¿no? vale, Pakistán bueno. tiene nada menos que 3 millones
de refugiados afganos, ¿no? Que ya está, sobre todo teniendo en cuenta que Pakistán no es un país especialmente boyante desde el punto de vista económico, ¿no? Y en el que los militares son los que cortan el bacalao. Bueno, pues luego hay otro país que también está recibiendo bastantes migrantes y que tampoco es que ande mal de refugiados, que es Turquía. En Turquía también hay un montón de, bueno, varios millones de refugiados de diversas procedencias. Ahí sí que las procedencias son más variadas, ¿no? Empezando por Siria. Y pues eso, es un estado de Asia Central muy montañoso, que desde el punto de vista orográfico es muy complicado y cuya distribución social es claramente tribal. Es decir, son las tribus las que más o menos controlan las distintas regiones, ¿no? y comarcas. Los talibanes estaban refugiados en un rinconcito cercano a la frontera de Pakistán, o en muchos casos dentro de Pakistán, con la permisividad del gobierno pakistaní, y perdieron, con la llegada de las tropas estadounidenses y de la OTAN, perdieron el poder a principios de los años 2000, entre otras cosas porque iban en busca de Bin Laden, que ya sabemos que hace 10 años, en un asesinato político que para ellos lo presentaron como una gran victoria, pues consiguieron asesinarlo, ¿no? En Pakistán. Entonces, bueno, pues todos sabemos qué ha pasado. Se han retirado las tropas occidentales, empezando por las estadounidenses y siguiendo por sus palmeros, es decir, los que le reían las gracias, todos los países de la OTAN, empezando por España. Y por lo tanto, en poco más de 2 semanas, los talibanes, como todos sabemos hasta la saciedad, porque de eso sí que informan, pues han ocupado el poder. La gente ha huido en masa hacia las fronteras, hacia el aeropuerto de Kabul, pero a pesar de lo cual queda mucha gente todavía que no comulga con los talibanes, pero que, bueno, pues está ahí atrapada. Y a pesar de sus declaraciones de concordia, se han puesto los talibanes en sus declaraciones, sus primeras declaraciones, se han puesto la piel de cordero, pero hay datos para ver que la cosa va a cambiar rápidamente en poco tiempo. La última noticia que he leído y que más me ha puesto los pelos como escarpias, lo más terrible que he leído hasta ahora, es que el pasado sábado hubo una manifestación de mujeres afganas con burka. Sí. Es decir, y según declaró su portavoz, las mujeres estarán seguras ahora. Apoyamos con todas nuestras fuerzas al nuevo gobierno. Esto es lo que decía su líder, ¿no? Sí. Entre varios centenares de afganas cubiertas como ella con velo negro integral. No sé cómo lo van dando tropezones por la calle, pero bueno, las pobres. Entonces, bueno, se reunieron en la Universidad de Educación Shahid Rahmani en Kabul, que una universidad que es de suponer que a partir de ahora no podrán pisar, y habían convocado la manifestación para respaldar a los talibanes. Entonces, bueno, pues sobre todo la situación de las mujeres, que ya hemos visto fotografías de hace unos años, que tampoco era la situación para tirar cohetes, pero que por lo menos las veías a cara descubierta, incluso algunas vestidas de occidental y tal, pues todo eso se ha acabado, ¿no? Y la política que va a seguir el movimiento islamista talibán con las mujeres, pues suscita inquietud dentro y fuera del país, ¿no? O sea, está la cosa bastante negra. Sí. De hecho, durante los años que estuvieron en el poder, que recordemos que fueron 5 años, del 96 al 2001, los talibanes pisotearon los derechos de las mujeres afganas, coartaron sus libertades más simples, como estudiar, trabajar, o incluso no podían salir a la calle solas, ¿no? Sí. Ni escuchar música, en fin. Está claro. Lo Entonces, malo de esto, Rafa, va a ser que
con las primeras noticias que tuvimos sobre el abandono de Afganistán por los americanos y todos los que le siguieron, entre ellos España, las noticias que veíamos a diario del aeropuerto y la gente que quería huir como fuera, las primeras noticias que hemos visto de la toma de poder en Kabul, etcétera, pues nos vamos a ir acostumbrando poco a poco y que nos suene ya a noticia vieja, a hechos pasados y que lo que movió en principio a la mayoría de, yo diría del mundo, ¿no? Pero aquí en Occidente en especial, a esa solidaridad, a esa necesidad de ayudar o de solidarizarse especialmente con las mujeres y con la población que bajo el régimen talibán, pues que poco a poco va a desaparecer, ¿no? Y será una información que en cuanto abandone las pantallas y los medios de comunicación, pues harán más lo que quieran o lo que desean hacer los talibanes, ¿no? Sí, no, de todas formas, todos sabemos qué pasa con la actualidad. Es decir, la actualidad deja de ser actual en muy poco tiempo. Sí. Entonces, bueno, como tampoco hay ninguna reacción especialmente significativa en cuanto a solidaridad efectiva, porque ahora lo único que está viéndose por ahí desde el punto de vista global es que la ONU ha puesto en marcha una conferencia, mucha conferencia para hablar Mm, y pocas esperanzas de que vayan a actuar, porque pretende recoger 600 millones de dólares, que tampoco es que sea una cifra excesiva, en ayuda humanitaria para el país que recordemos que está en riesgo de colapso total. sí. Sí, aquí hablábamos de pobreza en España, las cifras que ha transmitido la ONU es que el 97% de los afganos parecen estar bajo el límite de pobreza. Y el 93% no tiene siquiera ni para comer a diario. Es decir, que se avecina una hambruna de proporciones épicas, ¿no? Y como digo, no son cifras alarmistas, son cifras de Naciones Unidas. Entonces, bueno, yo el análisis que haría sería que, por un lado, recordar, como siempre hacemos, que toda intervención extranjera tiene unas consecuencias mucho peores de las que encontró al llegar, que el poner un gobierno títere y corrupto puesto por Occidente no soluciona nada y que, pues eso, la conquista de los talibanes se asoma hacia un panorama de hambruna y pobreza extrema. Entonces, bueno, hay otro problema añadido y es que estamos ya en septiembre, finales del verano, y ahora estamos en una carrera contra el tiempo y la nieve del invierno, ¿no? Porque mandar ayuda en muchas ocasiones no podrá ni llegar. La red de carreteras es muy deficiente, como hemos dicho, es un país muy montañoso, el clima en Asia Central es un clima continental muy extremado, la nieve se mantiene prácticamente todo el invierno, sobre todo en las montañas, y la gente que vive por allí va a tener muy mal el tener acceso a unos mínimos niveles de alimentación, ¿no? Por otra parte, la economía afgana está fatal. A Occidente no se le ha ocurrido otra medida para presionar a los talibanes que congelar las cuentas en el exterior. Mm, Como siempre, las congelan los talibanes, pero los perjudicados son siempre poca ropa, como siempre. Es decir, que los más necesitados son los más perjudicados. Y sí. entonces, bueno, pues en lugar de permitir que la economía afgana respire unos meses más y darles la oportunidad a los talibanes para que demuestren esa voluntad real a hacer las cosas distintas esta vez, pues parece ser que será imposible prevenir un colapso total de la economía por supuesto, de todo el orden social en Afganistán, ¿no? La ONU envió una representante, una tal Deborah Lyons, a Kabul
y pues ya hemos visto lo que decía la ONU, es decir, los informes que ha transmitido son realmente desalentadores. Entre otras cosas porque este ha sido un colapso anunciado. Es decir, el dinero ha huido a escape. Es decir, porque la administración anterior, que contaba con el apoyo total de Estados Unidos y sus aliados, entre ellos España, que aportaban juntos cerca del 75%, es decir, las 3/4 partes del gasto público afgano, que se dice pronto, es decir, era un país que la única producción consolidada que tiene es la de la amapola para fabricar opiáceos, Sí. y eso funciona por otros canales que no benefician en nada a la sociedad. Eso se lo arreglan entre las mafias, con lo cual no sirve de nada. Y la administración anterior, bueno, tenía acceso a préstamos del Fondo Monetario Internacional, formaba parte del sistema bancario mundial y de alguna manera, con toda la corrupción que había, que era terrible, pero por lo menos tenían cierto acceso a los canales de distribución financiera mundial, ¿no? Ahora todo esto se ha desvanecido y en casi un mes que lleva el control talibán, la economía sin ayuda internacional ha caído en picado, ¿no? Los precios de la comida e incluso de la gasolina se han multiplicado, la inflación es terrible, las reservas del Banco Central afgano, como digo, han sido congeladas en el extranjero, con lo cual el afganí, que es la moneda local, se ha desplomado, y los bancos locales pues no tienen dinero, es decir, se han montado evidentemente un corralito en el sentido de que no pueden devolver los depósitos que los afganos tienen en los bancos, ¿no? Y por lo tanto han perdido su acceso al poco dinero que tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues como ves, la situación Sí, está fastidiada. más que negra. Más que negra. Muy bien, lo dejamos aquí porque nos va quedando poco tiempo, ¿eh? Sí, ¿O de todas formas, quieres concluir o añadir algo para... Mm, Di. no, simplemente, pues, si quieres, si te parece, acabo con unas declaraciones del ministro de Educación talibán. Vale, Que vamos. hombres y mujeres estén juntos en las aulas es inaceptable. Vaya. En unos días cambiaremos los currículos universitarios para adaptarlos a la Sharia, la ley islámica. Sí. Y cualquier cosa que esté en contra del Islam será eliminada. Del Islam visto por ellos, evidentemente, porque un libro mitológico como es el Corán no se puede interpretar literalmente, pero bueno, así está la situación y por lo tanto es urgente que los derechos humanos, dentro de las pocas posibilidades que existen, pues que se intenten respetar algo. Entonces, bueno, para acabar, yo diría que una frase lapidaria que se me ha ocurrido para acabar, que era que el poscolonialismo sumado al fanatismo y sumado al capitalismo es un cóctel imposible de digerir. Muy bien, pues con esa frase lo dejamos y vamos a escuchar otros momentos musicales que dicen o decían antes. Y terminamos con un tema relacionado con la miscelánea atea, ¿no? Es Sí, el son único noticias muy breves Sí, y ahora las comentamos. muy bien. Para ello, para que lo sepas, te lo digo, nos quedan 6-7 minutos. Así que Muy después bien, de escuchar esta intentaré ser música, breve. vale. Pues vamos con ello. Rafa, miscelánea atea. A ver, ¿qué nos Sí, quieres? para empezar el curso me ha parecido interesante, porque la cosa viene, yo no sé si tú lo recibes, pero yo sí que en mi correo, de las pocas cosas que vale la pena leer, recibo en mi correo el boletín de Europa Laica, Sí, que realiza una encomiable labor de difusión y denuncia de los numerosos atropellos que con la excusa de la religión por la Iglesia Católica y sus feligreses cometen en eso que llamamos España, ¿no? mm, Entonces, bueno, un poco como homenaje a su labor, he recogido algunos casos, así en plan picoteo, como un mínimo ejemplo de lo que hemos tenido que soportar últimamente, ¿no? En primer lugar, un comentario un poco de fondo, ¿no? ¿Qué hará el Partido Socialista Obrero Español con el Concordato? Porque sabemos que dentro de poco se celebra su congreso.
En todos los 20 y tantos años que han estado en el gobierno no han hecho absolutamente nada. ¿Qué hará? Pues bueno, seguirá debatiendo para nada sobre la relación entre Iglesia y Estado y por tanto sobre la conveniencia de derogar el concordato, o seguirá manteniendo esa actitud de diálogo y consenso que no lleva a ningún cambio. Bueno, ahora algunas noticias breves. A ver. Un informe del Ayuntamiento de Santiago, en Galicia, sugiere que la catedral lleva sin pagar sus principales facturas de la luz desde 1968. Coño, Que y se no dice y no se la han cortado. Y no, que bueno, por favor, no, claro que no se la han cortado, como que la paga el ayuntamiento. Ah, Entonces, bueno, pues no solamente es que se inmatriculan lo que quieren, sino que el comisario compostelano pues asumió el gasto principal de electricidad del templo durante, pues bueno, décadas y décadas sin firmar ningún tipo de acuerdo oficial ni nada, ni ningún papel ni nada, era porque toca y ya está. Y sobre todo cuando es Santiago el patrón de España. Bueno, pues la Junta acaba de cerrar un acuerdo público por el que se hace cargo de las facturas de luz, agua y gas de la catedral hasta finales de 2021. Como el ayuntamiento ha levantado un poco la voz, pues la Junta ha dicho, pues yo lo pago, ¿qué pasa? Que yo pague yo y ya está. me la has quitado. Y no hay ningún problema, es decir, algo absolutamente vergonzoso. Más noticias. Un Vale. movimiento pro vida de más de 120 personas se organiza para rezar durante 40 días delante de la clínica Ginetrisur, que se dedica a practicar abortos, como todos sabemos, algo absolutamente legal. Y todo viene porque el gobierno se ha propuesto modificar el Código Penal para castigar con cárcel a quienes hostiguen a las mujeres que acuden a las clínicas abortistas. Es frecuente ver cómo muchas se han visto increpadas o coaccionadas, pintadas en las calles, hileras de fetos de plástico, o sea, cosas de muy mal gusto, y bueno, y concentraciones y cánticos a las puertas de las clínicas que practican la interrupción del embarazo. Bueno, pues como sabemos, ahí la Iglesia también tiene mucho que decir. Otra cosa de economía. En los últimos 4 años, la Iglesia ha tenido un superávit de más de 50 millones de euros gracias al dinero público del IRPF. Y, curiosamente, destina más de 30 millones de euros a una televisión privada, 13TV, que todos la conocemos por su maravillosa y nada tendenciosa programación. Entonces, bueno, entre 2018 y 2019 gastó más de 50 millones menos de los que ingresó por la casilla de la Iglesia. Sí. Y ese saldo se dedicó en un 60% a la susodicha emisora, 13TV. Y bueno, y para acabar, algo que también en su día fue muy comentado, la medalla de oro de la ciudad de Cádiz a la Virgen del Rosario. Algunos grupos lo denunciaron y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha desestimado el recurso, entre otros, de Europa Laica, que impugnaba esta distinción. Pero allí no está nuestro amigo Kichi. Sí, sí, de izquierda... De izquierda, ¿no? De izquierda socialista, ¿no? De izquierda anticapitalista. De izquierda anticapitalista, de Unidas Podemos antes. Bueno. Sí. Bueno, pues siendo todavía de Podemos, ya le concedió esto, Europa Laica lo recurrió y ahora el Tribunal Superior Andaluz le ha dicho que son muy libres de dárselo a alguien cuando por pura lógica matemática es imposible porque no es una persona. Bien, entonces, bueno, Europa Laica lo ha denunciado y va a servir de muy poco, pero a pesar de ello indican que esa medida conculca la aconfesionalidad y neutralidad elegida a un ayuntamiento. Bien, pues sirva esto como pequeño homenaje a la labor impagable que realizan los compañeros y compañeras de Europa Laica, y con eso, si te parece, doy por terminada mi primera intervención del curso.
Muy bien. Pues terminamos en tiempo y lo dejamos hasta la semana que viene, porque tiempo habrá de hablar de estas cosas, otras parecidas o similares aquí en Es lo que hay. ¿Te parece? Me parece muy bien. Pues nada, Rafa, un abrazo, que vaya bien, que haya salud Salud y buen día. y que tengamos un curso radiofónico tranquilo Esperemos. y bien llevado. Buen día y salud. Salud.